lectura que quiero tener con ustedes, porque el lunes anuncié que iba a hablar de esto, de los fundamentos para tener éxito en la vida cristiana. Los fundamentos para tener éxito en la vida cristiana. Y quiero tomar una cita, un pasaje de la Escritura que nos va a ayudar a entender esta reflexión. Mateo capítulo 7 de San Mateo, en el versículo 24. Ahí vamos a leer, vamos a tomar como base este pasaje. Mateo capítulo 7, versículo 24. Ahí el Señor nos habla de los dos cimientos. Y dice así la Escritura, ¿lo tiene? Léalo conmigo, por favor. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, fíjese, cualquiera pues que me oye estas palabras y dice y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó. ¿Por qué no cayó? Porque estaba fundada sobre la roca. Pero mire, cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Bueno, eso ya es un agregado de Mateo para exaltar la personalidad de Jesús. Pueden ocupar sus lugares y que Dios bendiga su palabra. Amén. Yo quisiera llevarles a considerar sobre esta temática fundamentos para tener éxito en la vida cristiana. Y yo quisiera hablarles sobre tres de estos fundamentos. Y estos tres fundamentos son fundamentos sólidos que nos van a ayudar mucho, hermanos, en la vida para tener éxito como cristianos. Y una de ellas es la lectura bíblica. Y la otra es el ayuno. Y en tercer lugar, la oración. Diga conmigo, la lectura bíblica, el ayuno y la oración. Estos tres son fundamentos sólidos, hermano, para tener éxito en la vida cristiana. El cristiano que no lee la Biblia es sospechoso que no sea cristiano. Así. Y ahorita vamos a explicar por qué. Por eso el cristiano que no lee la Biblia solo vive de salvavidas. Solo usa los secretos y las revelaciones de Dios para sobrevivir. Y es de mal testimonio tener gente así. Y el segundo fundamento es el ayuno. El ayuno. Y ahorita les voy a decir la importancia del ayuno. La razón por la cual muchos cristianoides no son bendecidos por Dios es porque no han llegado a niveles de escalar y de descubrir lo que es el secreto del ayuno. Y en tercer lugar, la oración. Yo me quedé sorprendido con un cántico que escuché de un famoso cantante que ha venido muchas veces con nosotros, Oscar Medina, que dice, el poder del cristiano está en la oración. Dice, pero el que ora constante vencerá en todo tiempo la tentación. Entonces yo quisiera hablar de esos tres fundamentos para que usted y yo seamos cristianos de éxito. La lectura bíblica, el ayuno y la oración. Estos tres escalones básicos, hermanos, nos acercan a Dios. La lectura de la Biblia, el ayuno y la oración son el tejido de la vida espiritual del cristianismo. Dígalo conmigo.
repítalo despacio conmigo, la lectura bíblica, más fuerte, el ayuno y la oración son el tejido de la vida espiritual del cristianismo. Ese es el tejido espiritual. Es la base, hermanos, de todo buen cristiano. Si usted quiere ser un cristiano exitoso, porque hay cristianos fracasados, hermano. Y no es que están diseñados para eso, sino porque no están sobre estos fundamentos sólidos de los que vamos a hablar un poquito. Yo les voy a explicar, o voy a tratar de explicarme con ustedes sobre el por qué estos son los tres fundamentos sólidos y son el tejido de la vida espiritual del cristiano. Estos tres, cuando se armonizan, lo que produce, hermanos, es una esencia muy poderosa que se llama amor. Estos tres, cuando se armonizan, producen en nosotros un aroma muy especial y muy poderoso que se llama amor. Y el amor, dice la Biblia, todo lo puede. El amor todo lo cree. El amor todo lo soporta. El amor es la fuerza, hermanos, más poderosa del universo. El amor no se da, hermanos, por casualidad. El amor no se da de manera sorpresiva, no, el amor se busca. Y el apóstol Pablo es uno de los grandes escatólogos, es uno de los grandes teólogos que nos transmite a nosotros muchos secretos que le fueron revelados cuando dice, miren, la ciencia se acabará, las profecías se acabarán, pero el amor nunca deja de ser. ¿Por qué? Porque Dios es amor. El amor permanece y es necesario que nosotros, para que podamos proyectar todo eso que Dios quiere, porque Dios quiere que proyectemos su imagen. Su imagen. Esa es la razón por la cual nosotros, hermanos, debemos tener mucho cuidado. ¿Sabe usted por qué Satanás, que el Señor lo reprenda, nos aborrece a nosotros? ¿Sí sabe solo por qué? ¿Por qué? Porque nosotros, los humanos, llevamos impresa la imagen de Dios. Eso es todo. Y algo que aborrece Satanás es la imagen de Dios. Y usted y yo fuimos diseñados para reflejar la imagen de Dios. Por eso Pablo nos recomienda a nosotros como cristianos. El cristianismo es un acto voluntario, hermanos. Nadie debe ser obligado a ser cristiano. Eso no es correcto. Es un acto voluntario. Y Pablo dice, vestíos de la armadura de Dios. Vístanse de la armadura de Dios. Porque solo con ella ustedes podrán resistir todas las artimañas del diablo. Por eso es importante que usted y yo meditemos en esta ocasión sobre esto. Primero les dije que íbamos a hablar de la lectura bíblica. Ojalá aparezca ahí, Raúl, por favor, mijo. La lectura bíblica. Ahora, yo les preguntaría a ustedes, hermanitos, ¿por qué es importante la lectura bíblica? Bueno, porque la lectura de la Biblia nos da conocimiento, hermanos, de la revelación de Dios. Dígalo conmigo, la lectura bíblica me da conocimiento de la revelación de Dios. Y conocer a Dios, hermano, es lo más importante. No solamente como cristianos, en la sociedad. Este mundo está flotando en conflictos muy fuertes, muy serios, de todo. Usted no se imagina, hermanos, el trasfondo que hay en todo esto que se mueve en la política, en lo económico, en lo religioso. Usted no se imagina el trasfondo, todo lo que se mueve detrás de todo eso. Si un día Dios nos hiciera abrir los ojos y viéramos el trasfondo que hay detrás de todo este sistema que es amañado, hermanos, quedaríamos hipnotizados. Usted no se imagina los intereses que hay en todas esas grandes denominaciones que hay, todos los científicos. Por eso les digo que cuando nosotros nos metemos a las profundidades de Dios, y lo vamos a encontrar aquí, nada nos va a sorprender, porque aquí está escrito todo.
Yo les he recomendado mucho, hermanos, pero a veces hasta me caigo mal en estarles diciendo, lean cuando menos un capítulo diario de Proverbios o de Eclesiastés, si no quieren leer otro libro más, un capítulo diario. Hoy estamos aquí, ¿qué día es hoy, Roberto? 27. Bueno, hoy se debe leer el capítulo 27 de Proverbios, y así vamos leyendo mañana el 28 y pasado mañana el 29, un capítulo diario. Cuando usted lee Proverbios, usted se va a dar cuenta, nada nos va a sorprender de lo que suceda alrededor nuestro, porque Proverbios abre el corazón de parte de Salomón, el hombre más sabio que ha habido sobre la faz de la tierra. Y si ve y lee Eclesiastés, se queda sorprendido cuando dice, todo es vanidad. El fin de todo el discurso es este: teme a Dios y apártate del mal. Eso es todo. Pum, firma. Y le estoy hablando del hombre más poderoso que ha habido sobre la faz de la tierra. No ha habido ni habrá otro más rico ni más sabio que Salomón. No lo digo yo, lo dice Dios. No solamente te daré sabiduría, sino que te daré riqueza y poder, cual nunca ningún hombre lo ha tenido antes ni después de ti. ¿Cuál es el fin del discurso de Salomón? Teme a Dios y apártate del mal. ¿Por qué es importante? Porque, hermano, la lectura de la Biblia nos da conocimiento de la revelación de Dios para nuestra vida. Vaya conmigo, por favor, para que usted confirme lo que le estoy comentando. Segunda de Timoteo 3:16. Y es importante que leamos bien, hermanos, porque algunos pretenden saber todo, pero no saben nada. Por eso es importante leer bien. Fíjese lo que dice 2 de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada ¿por quién? Por Dios. Y luego vienen ahí los beneficios de la escritura. Útil para enseñar, para reprender, ¿para qué más? Para corregir y para instruir en justicia. Son 4 beneficios de la palabra de Dios. Esta palabra de Dios, hermanos, nos enseña, nos reprende, nos corrige y nos instruye en justicia. Miren, de esta lectura que acabamos de tener, se desprenden también 2 propósitos elementales a fin, dice, de que el hombre sea perfecto, a fin de que el hombre sea enteramente instruido para toda buena obra. Cuando nosotros revisamos estos detalles, hermanos, de los fundamentos para tener éxito en la vida cristiana, tendremos que decir, hermanos, que la Biblia es la fuente principal de información del carácter de Dios. Dígalo conmigo, la Biblia es la fuente de información del carácter de Dios. Eso es lo que es la Biblia. Pero también es la fuente de información de todos los planes de Dios para nosotros. Miren, hermanos, nosotros los cristianos llevamos una ventaja al 1000% de aquellos que no conocen a Dios, porque aquí está escrito todo lo que va a suceder. Decía David Wilkerson, aquí están escritas las noticias del futuro. Aquí está escrito todo lo que va a pasar. El problema es que están escritas en códices, en códigos. Por eso dice, cosas que ojo no vio, ni oído yo, son las cosas que Dios ha reservado a quienes. ¿No lo saben ese pasaje? ¿A quién? A los que le aman. ¿Y dónde se produce el amor hacia Dios? En la lectura de la Biblia, en el ayuno y en tercer lugar, en la oración. Dios no va a revelar sus secretos, hermanos, a cualquier persona, sino a aquellos que realmente le buscan con un corazón sincero y honesto. Y gracias a este compendio, hermanos, de 66 libros, es que nosotros podemos saber todo lo relativo a nuestro pasado, a nuestro presente y a nuestro futuro. Ahora, la pregunta aquí es, ¿por qué es importante, hermanos, leer la Biblia? Yo les voy a dar algunas respuestas y ustedes pueden agregar las que quieran, porque nos ayuda a conocer mejor a nuestro Dios. Dígalo conmigo, porque me ayuda a conocer mejor a nuestro Dios. En segundo lugar, ¿por qué es importante también, hermanos, leer la Biblia? Porque nos da poder para resistir
la tentación. Todos somos tentados. Todos podemos caer en cualquier momento de nuestra vida porque a veces la tentación es muy fuerte. Y caemos y cometemos errores. Pero cuando yo tengo la lectura de la Biblia, esa lectura de la Biblia diaria me fortalece también, hermanos, a nuestra fe. Fortalece nuestra fe. Ya les dije 3 cosas: nos ayuda a resistir la tentación, nos ayuda a conocer mejor a nuestro Dios, pero también fortalece nuestra fe. Encontramos pasajes como dice: sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Habrá algo imposible para Dios? Todo es posible si podemos creer. Pero también la Biblia, hermanos, cuando leemos la Biblia, fortalece la vida espiritual de cada creyente. Todo cristiano, óigame bien esto por favor, todo cristiano debe practicar el arte de la lectura bíblica. O sea, no debemos leer por leer. Debemos leer, pero que la lectura nuestra sea un arte que nos enseñe, que nos abra el cosmos, el universo, que nos abra nuestra mente. A veces nuestra mente está cerrada, nuestra mente está enconada a pensamientos nocivos. No oímos a Dios, vivimos en un mundo demasiado pequeño, demasiado pobre, demasiado mezquino. ¿Y sabe cuál es ese? El mío. Yo nada más pienso en mí. Y eso es la vida más miserable del ser humano. Es la vida más miserable, pensar solo en mí. Eso nos habla del cuidado que debemos de tener nosotros. Todo cristiano por eso debe practicar el arte de la lectura bíblica. Usted hágalo. Nadie tiene que enseñarle, pero si hay alguien que necesita, o alguien que usted necesita que alguien le enseñe a leer la Biblia, habrá gente que nos va a ayudar. A mí me ayudaron mucho gente que decía: no, la Biblia no se lee así, la Biblia se lee de esta manera. Bueno, yo estoy abierto a aprender a leer. Yo era muy mezquino para comprar libros hasta que un pastor que se llamó Jesús Juárez me dijo: usted como pastor y como predicador debe comprar libros para que usted se cultive su conocimiento. Usted es una persona altamente preparada, pero falta un regulador y nunca vamos a terminar de aprender. Y los libros nos van a forjar nuestro conocimiento y nos van a dar un equilibrio en todas las cosas. Pero también la Biblia, hermanos, es necesario leerla porque es necesario meditar en lo que Dios dice. Miren, yo he observado, hermanos, y puedo comentarles que hay 3 aspectos claves para que la lectura de la Biblia tenga efectividad en nuestra vida. Este pasaje que leímos nos habla de los 2 cimientos, ¿se acuerdan? El hombre prudente y el hombre insensato. La diferencia, hermanos, los dos tienen las mismas capacidades, tienen las mismas ventajas. Dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, ese es el hombre prudente. Pero cualquiera que oye estas palabras y no las hace, viene el segundo, que es el hombre insensato. Sabe lo que tiene que hacer, pero no lo hace. Sabe que debe leer la Biblia, pero no lo hace. Los más grandes estadistas de nuestros últimos siglos, hermanos, como Benjamin Franklin, era un amante de la lectura bíblica. Abraham Lincoln, que fue el más grande presidente de los Estados Unidos, todos los días leía la Biblia, porque él dijo una frase: no se puede gobernar ni se puede dirigir a una nación tan poderosa sin tener la orientación del Dios creador del universo. Y nosotros que no somos nada, vivimos, hermano. Hay 3 aspectos claves para que la lectura de la Biblia tenga efectividad. Número 1, la observación. La observación. Es decir, que yo debo examinar con mucho cuidado lo que estoy leyendo. Yo debo examinar con mucho cuidado lo que estoy leyendo.
Pero una cosa importante para tener efectividad en nuestra vida cristiana es la observación. ¿Qué quiero decir con observación? Examinar con mucho cuidado lo que estamos leyendo. Número 2, la interpretación. Debemos interpretar correctamente lo que significa el pasaje que estamos leyendo. O sea, no leer a prisa, vamos despacio. Y en tercer lugar, hermanos, la aplicación. No debemos, con esto quiero decir que no debemos ser solamente conocedores de la palabra, sino que debemos ser hacedores de lo que la Biblia nos enseña. Y eso es lo que nos enseña este pasaje que seleccioné. O somos prudentes o somos insensatos. ¿Usted sabe de qué sindicato quiere ir? ¿De los prudentes o de los insensatos? Eso lo decidimos nosotros, hermano. Eso no lo decide Dios. Jesús siempre hace una invitación: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados. ¿Y cuál es el beneficio? Dice, y yo os haré. Yo soy la puerta. Esa es la invitación. Dice, y el que por mí entrare, ¿cuál es el beneficio? Será salvo. Pero no es obligación, hermanos, es voluntario. ¿Sabe usted que en el cielo había una puerta cerrada, pero desde que Jesús murió y se levantó de entre los muertos, esa puerta está abierta, que se llama la puerta de la gracia? Pero el infierno nunca ha tenido puertas ni candados. Ahí entran voluntariamente los que quieran. El camino ancho y el camino angosto. Y eso nos habla de que debemos ser muy cuidadosos, de ser muy aplicados en todo lo que Dios nos está enseñando. Ahora, ¿cuáles son las razones, hermanos, por las que debo leer la Biblia? Primero, para conocer el propósito de Dios para nuestra vida. Yo debo conocer el propósito de Dios para mi vida. ¿Cómo? A través de la lectura de la Biblia. Número 2, para aprender a definir o a discernir la voz de Dios en nuestra vida. Número 3, para permanecer firmes ante los ataques del enemigo. Hermanos, nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, potestades y gobernadores de las tinieblas. El problema más grande, hermanos, soy yo. Yo soy el problema más grande. Pablo así lo menciona: miserable de mí, porque lo que no quiero hacer, eso hago. Y lo que quiero hacer, no lo hago. El enemigo más grande está dentro de mí, pero eso nos va a ayudar para discernir también entre lo bueno y lo malo. Mire, hermano, nosotros sabemos todo lo que debemos hacer y sabemos todo lo que no debemos hacer, pero el problema es esto que acabamos de leer: o soy prudente o soy insensato. No depende de Dios, depende de mi determinación como cristiano. Ahora, es muy importante, hermanos, que vivamos en esa sintonía de su amor. Debemos vivir siempre en la frecuencia maravillosa del Espíritu Santo y debemos caminar en el compás de su bendita palabra. Entonces, hermanos, es importante leer la Biblia. Dígalo conmigo: es importante leer la Biblia. Todos los días debemos leer la Biblia. Tómese la lectura de la Biblia, no lea mucho, pero lea un capítulo diario. Tómase esa vitamina A, esa vitamina B, esa vitamina C, ¿sí? Para que vaya. ¿Para qué son las vitaminas, hermano? ¿Para qué son las vitaminas? A ver, hermanas, doctoras, o ustedes, hermanos, que son curanderas o enfermeras, ¿para qué son las vitaminas? Para fortalecer el cuerpo, y para eso es la lectura de la Biblia, para fortalecer nuestra mente, para fortalecer nuestra vista, para fortalecer nuestros oídos y darnos un escudo de protección. El segundo punto, hermanos, es el ayuno. El ayuno es otro de los fundamentos. ¿Qué es el ayuno? El ayuno es un sacrificio voluntario de calidad. El ayuno, hermanos, es abstenerse de comer y de beber para concentrarse en asuntos espirituales. No se trata de ayunar por ayunar. El ayuno, dígalo conmigo, dígalo fuerte conmigo, es abstenerse de comer y beber
Más fuerte dice, para concentrarse en asuntos espirituales. Nosotros tenemos una lucha permanente, hermanos, contra muchas cosas que llegan a nuestra mente y a nuestro corazón. Muchas luchas mentales. Este es el campo de batalla. Aquí, en nuestra mente, es donde trabajamos lo que debo hacer y lo que no debo hacer. Este es el campo, la mente. Yo recuerdo que había una frase que a mí me impresionó mucho, que decía aquel personaje: el que domina la mente, lo domina todo. El que domina la mente, lo domina todo. Pero ese es un ejercicio. No crea que es algo que se da de manera casual, sino que es un proceso que se va dando en mí para ir ejerciendo la autodisciplina en mi interior. El ayuno, hermanos, es una fortaleza de una vida espiritual. Vayamos por favor ahí a Mateo capítulo 6, si son tan amables. Mateo capítulo 6, creo que ahí está la lectura. La recomendación que nos hace el Señor Jesucristo. ¿Ya lo tiene? En el versículo 16. Cuando ayunéis, ¿qué dice el Señor? No seáis, ¿qué? Austeros como quienes. Esto está tremendo, ¿no? No seáis austeros como los hipócritas. Por eso les digo que el ayuno, hermanos, debe ser algo de calidad. Ahorita lo vamos a ampliar un poquito más. No seáis austeros como los hipócritas, porque ellos, ¿qué? Demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen. Pero tú, es lo que nos invita el Señor, pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, ¿de qué sirve el ayuno? Dice, te va a recompensar en público. Por eso es importante ayunar. Para el cristiano, hermanos, el ayuno es muy importante, es básico, es una fortaleza, es un fundamento sólido. ¿Para qué sirve el ayuno? El ayuno nos sirve, hermanos, para discernir la voluntad de Dios para nuestra vida. Dígalo conmigo, el ayuno me sirve para discernir la voluntad de Dios para mi vida. Hay cosas, hermanos, que van a surgir de repente. No se emocione. Las frases del pueblo, que son las que más nos sabemos nosotros, dicen: no todo lo que brilla es oro. ¿Ya ve con quién se casó? Le decían: no te cases, pero usted se casó. Dice que estaba enamorado y dicen que el amor es ciego. Es un medio, el ayuno, para discernir la voluntad de Dios para nuestra vida. Es un método muy poderoso. ¿Sabe para qué, hermanos? Para desbloquear ataduras. El ayuno es un método muy poderoso para desbloquear ataduras. Mire, hay cosas del pasado que nos tienen secuestrados a nosotros. Al menos yo duré muchos años secuestrado, hermanos, con una atadura desde niño. Se los voy a ampliar un poquito con la Biblia. Isaías 58, verso 6. Lean lo que dice ahí. El ayuno es un método muy poderoso, hermanos, para desbloquear ataduras. Mire, hay mujeres, yo he visto y he conocido mujeres que tienen ataduras muy fuertes en su corazón. Se sienten, ¿cómo se dice la palabra correcta? No se sienten valoradas. Se sienten decepcionadas, frustradas, como que nadie las toma en cuenta, no valoran lo que hacen, no se sienten mal, y comienza a crecer en ellas un sentimiento o un complejo de inferioridad. Pero mire lo que dice Isaías 58, verso 6. ¿Lo tiene? No es más bien el ayuno que yo escogí. ¿Qué dice ahí? ¿Lo está leyendo conmigo? ¿Lo está leyendo? ¿Qué dice? Desatad las ligaduras de maldad. ¿Qué más? Soltar las cargas de opresión. ¿Y qué más? Dejar libres a los quebrantados y romper
Miren, hermanitos, una vida de lectura bíblica. Una vida de lectura bíblica y de ayuno es una señal de nuestra genuina conversión a Cristo. Si usted no lee la Biblia, si usted no ayuna, es sospechoso de que usted sea cristiano. Es sospechoso. Ahora, ¿cuáles son los beneficios del ayuno? La Biblia nos dice que Dios honra el ayuno sincero y profundo. Eso sí conviene que lo repita conmigo. Dios honra el ayuno profundo y sincero. No cualquier clase de ayuno, El ayuno sincero debe ser en una actitud de humillarnos ante Dios, hermano. Y eso nos trae como resultado una mayor intimidad con Dios. Y en esa intimidad se produce una bella atmósfera de adoración, de revelación divina, que provoca en nosotros, hermano, sanidad interior, liberación mental y liberación espiritual. En esa intimidad se produce una bella atmósfera de adoración, de revelación divina. El ayuno, hermanos, también nos ayuda a perfeccionar nuestra autodisciplina. El ayuno nos ayuda a perfeccionar nuestra autodisciplina. Hay cristianos muy buenos, pero muy indisciplinados. ¿Qué le dice el apóstol Pablo a Timoteo? Tú, como buen soldado de Jesucristo, pelea, lucha, enfrenta. Es ahí donde se necesita. Por eso yo a veces uso una frase que da risa a los cristianoides de este siglo. Esos vienen cuando quieren, hacen lo que quieren, les da lo mismo venir o no venir. Hermano, eso está serio. Por eso los fundamentos para tener éxito en la vida cristiana. ¿Cuáles son? El primero, la lectura de la Biblia. Número 2, el ayuno. El ayuno nos ayuda a perfeccionar nuestra autodisciplina. Y también nos ayuda a orientar correctamente nuestros hábitos y nuestras emociones. Para eso es el ayuno. Pero miren, hermanos, el ayuno o el resultado de un ayuno sincero y profundo es aquel que nos lleva a 3 niveles de excelencia: el quebrantamiento, el arrepentimiento y la restauración. Yo creo que al igual que a mí, a muchos nos dijeron, te doy 3 meses para que regreses a esa mesa. Te doy 3 meses. Ahora, el ayuno, hermano, debe ser voluntario y con un propósito bien definido. Vaya conmigo, por favor. Lucas capítulo 2, versículo 37. Ya lo corregí, Lucas 2, 37. Yo he escuchado personas que dicen, hermano, es que yo no puedo ayunar. Pues un día va a tener que ayunar a fuerza. Ya lo tienen, hermanos. Y era viuda. ¿Hacía cuántos años? Era viuda, hacía 84 años. Y no se apartaba ¿de dónde? Del templo. ¿Sirviendo qué? De noche y de día. ¿Y cómo servía? Con ayuno y oraciones. Se refiere precisamente a una mujer llamada Ana, una profetisa. Pero ¿cómo servía a Dios? Con ayuno y oración. Cuando vio a María y a José entrar con el niño en sus brazos, su corazón se llenó de gozo porque tenía muchos años orando y ayunando para ver ese día. ¿Qué sucedió, hermanos, cuando María va a visitar a su prima Elizabeth y Juan el Bautista estaba en el vientre de esta mujer anciana que también era estéril? Mas sin embargo Dios le dio un hijo. Y cuando llegó la presencia de María, que también estaba embarazada, ¿qué sucedió en el vientre de esta Elizabeth? El niño comenzó a brincar, hermanos, y fue lleno del Espíritu Santo.
Esas son las cosas que no alcanzamos a dimensionar con nuestra mente. Esta mujer estaba ahí 84 años sirviendo al Señor y trascendió lo que ella hacía. El ayuno bíblico, hermanos, no solamente es abstenerse de comida y bebida, sino es la búsqueda de la revelación de los principios y de los valores espirituales. Pero fíjese, el ayuno, hermanos, también es la revelación de los misterios reservados para nosotros. Hay varios tipos de ayunos: el ayuno total, el ayuno parcial y el ayuno moderado. Pero nos debe quedar bien claro a nosotros, hermanitos, que el ayuno bíblico es de 24 horas. Porque hay gente que se levanta a ayunar hasta mediodía. Ese ayuno no es sincero ni es profundo, hermanos. Se levantan a las 10 de la mañana y a las 12 están entregando el ayuno. Esa es una malpasada. Hay otros que ayunan para adelgazar. No, entre más ayune con ese propósito, más gordo y más englobado se va a poner. Porque no es un ayuno sincero y profundo. El ayuno bíblico empieza a las 6 de la tarde y termina a las 6 de la tarde del siguiente día. Pero a las 12 de la noche están rumiando. No hay nada. Ya el pobre refrigerador tiembla, hermanos, con nosotros. Y luego el domingo estamos aquí, manda el fuego. ¿Y para qué? Si el corazón está lleno de grosura. Pero cuando una iglesia se mete en lectura de la Biblia, en oración y ayuno, otra cosa pasa. El ayuno bíblico debe ser ¿de cuántas horas les dije? No les convencí. ¿De cuántas horas? 24 horas. 6 de la tarde. Un día nosotros tuvimos que ayunar. Yo tuve que ayunar, ¿te acuerdas, Mara? 40 días tuve que ayunar. Nos debe quedar bien claro que debe ser de 24 horas. Pero el ayuno debe ser acompañado de dos cosas. El ayuno debe ir acompañadito de dos cosas. Tiene dos compañeros: la lectura de la Biblia y la oración. No es solo dejar de comer y dejar de beber agua, no. El ayuno es la búsqueda de la vida espiritual. Amén. En la Biblia encontramos el ayuno de Esther de 3 días, el ayuno de Moisés de 40 días, el ayuno de Elías 40 días, y así hay diferentes. El ayuno de Daniel duró 20 días. Ahora, la pregunta: ¿quién fue el creador del ayuno? Dios. Dios es el creador del ayuno. Dios fue el que diseñó esto para el pueblo de Israel. Por eso decimos, hermano, que el ayuno es un ejercicio espiritual que no debe hacerse de manera ligera y sin propósito. El ayuno debe tener precisamente todo ese enconamiento de bendición. Finalmente diré que el ayuno es una bendición que nos acerca a Dios para perdón de pecados. Vaya conmigo, por favor, ayúdeme a leer Jonás capítulo número 3, versículo número 5. Por eso les dije que el ayuno debe ser sincero y profundo. Jonás capítulo 3 versículo 5, la lectura dice: y los hombres de Nínive, ¿qué fue lo que hicieron, hermanos? ¿Creyeron a quién? Creyeron a Dios. Y después de que creyeron, ¿qué hicieron? Dice: proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Cuando usted y yo, hermanos, hacemos todo esto, como dice, somos gente prudente. Somos gente prudente. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Sobre qué está edificando su vida espiritual? ¿Sobre qué? ¿Sobre emociones? ¿Sobre motivaciones? ¿O sobre la palabra de Dios? Esa es la roca. Cristo es nuestra roca. Los hombres creyeron y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Aquí no hubo, hermanos, de que si qué les parece, no, fue la orden del rey. Y fue más allá, hermana. El rey dijo: no solamente desde los más jóvenes hasta el más viejo, sino aún los niños no comerán alimento.
Y dijo, y no solamente ellos, los animales también se van a poner a ayunar, porque ya oyeron el mensaje de este profeta. De aquí a 40 días, Nínive, la nación estaba en riesgo de desaparecer. Y cuando ellos hicieron esto, hermano, Dios les perdonó sus pecados. Porque el ayuno es una manera de volvernos a Dios y pedirle perdón. Finalmente, hermanos, la oración. La oración es una vida de espiritualidad. ¿Qué es la oración? Bueno, déjeme decirles lo que yo anoté. La oración es un diálogo franco y sincero con Dios. Dígalo conmigo, la oración es un diálogo franco y sincero con Dios. Eso es la oración. No se trata de presunción, sino de oración. Yo oigo gente orar, hermanos, que yo no sé de dónde sacan tantas cosas. Yo a veces me río. Yo creo que hasta Dios está, ¿qué querrá decir esta? A veces oramos lo que no sabemos. La oración sencillamente es un diálogo franco y sincero con Dios. Vaya conmigo, por favor, a San Mateo capítulo 6, versículo 7. ¿Cómo nos dice el Señor que debemos orar? ¿Cómo nos dice el Señor que debemos orar? Ahí nos dice el Señor Jesucristo, Mateo 6, versículo 7. Al orar dice, no uses vanas repeticiones. ¿Como quiénes? Como los gentiles, que piensan que por su palabrería, ¿qué? Serán oídos. Eso no es correcto. Dios no necesita muchas palabras, Dios solamente necesita que nuestra oración sea, como les dije, franca y sincera. ¿Cómo y para qué es importante orar? Bueno, la oración es para recibir de Dios bendición, para recibir de Dios la respuesta a nuestras peticiones, y la oración es una acción de gracias. ¿Cuál es la oración más importante de nosotros como iglesia? ¿Cuál es la oración más importante de nosotros como cristianos que tenemos en la Biblia? Es el Padre Nuestro, hermanos. El Padre Nuestro es una oración cósmica. El Padre Nuestro es una oración universal. Y el Padre Nuestro, hermanos, es una oración por excelencia. ¿Cómo comienza el Padre Nuestro? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque mire, Jesús, hermano, fue un provocador muy fuerte para la clase de su tiempo. Jesús es el único. Si usted lee bien los evangelios, Jesús nunca mencionó el nombre de Jehová. Nunca. Él cambió, trajo otro formato diferente. Y a su Padre le llamó Padre, a Dios le llamó Padre. Padre nuestro que estás, santificado sea, venga tu reino, hágase tu voluntad. ¿En dónde? El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos de los siglos. Esa es la oración cósmica. Apréndasela de memoria y cuando le inviten a orar, no tiene que hacer mucho estrago. Ore la oración del Padre Nuestro y lo verá que el más terrible de los que estén ahí va a guardar reverencia, porque esta oración trasciende. Enséñanos a orar, dijo. Cuando oren, oren así. Debemos decirle a Dios, hermanos, a través de la oración, lo que realmente sentimos en el corazón. Eso es orar, decirle lo que sentimos. A través de la oración no tratemos de presumirle a Dios, porque eso es bastante desagradable para Él. ¿Se acuerdan de aquellos que oraban
¿Cómo se llamaban aquellos que decían, te doy gracias porque no soy como este, ni como aquel? Yo hago esto, yo hago aquello, yo doy, yo, hasta que dijo, estos son fariseos hipócritas, que acaso piensan que Dios no nos conoce. Dios nos conoce. A Él a través de la oración no pretendamos presumirlo, sino que a través de la oración busquemos adorarle, busquemos glorificarle, busquemos pedirle perdón y busquemos también ser una persona agradecida con Dios. Pero también debemos decirle realmente lo que sentimos en el corazón y debemos confiar plenamente en Dios, hermano. Debemos suplicarle perdón, como dice el Padre nuestro. Debemos siempre agradecerle a Dios por sus bondades, pero también debemos expresarle a Dios nuestro sincero amor. Ahora, ¿qué sucede, hermanos, cuando nosotros oramos? Mire, Dios espera que le pidamos con mucha sinceridad para que Él se glorifique en nuestras vidas de una manera abundante. La oración, hermanos, diríamos nosotros que es una manera de sentirse escuchado. Pero la oración se debe combinar con la fe. Cuando la oración se mezcla con la fe, hermanos, la fe es lo que realmente nos promueve a ser candidatos para ser bendecidos por Dios. Dígalo conmigo, la fe me promueve para ser bendecido por Dios. No es que lo merezca, no es que cuando yo me centro en esa vitamina que se llama fe, la Biblia dice que la fe mueve el corazón de Dios. ¿Se acuerdan de aquella mujer que dijo, mujer, grande es tu fe, hágase contigo como tú quieras? ¿Y cómo termina la escritura? Dice, y su hija fue sanada desde aquella hora. ¿Qué tenía su hija? Estaba endemoniada. ¿Se acuerdan de aquel hombre que lo llevó a su hijo a los apóstoles y no pudieron hacer nada? Y el Señor les dijo, es que les faltó fe. Fe. Pero no es la fe de Dios, hermano, es la fe nuestra. Jesús le dice, mujer, grande es tu fe. ¿Se acuerdan de Bartimeo? Cuando el Señor también lo califica, le dice, Bartimeo, es tu fe la que te ha sanado. O sea, no fui yo el que te sané. Yo no hice nada. Yo solamente vine a abonar un poquito porque tu fe estaba bien orientada. Y le dice Jesús, Bartimeo, es tu fe la que te ha sanado. Nuestra fe, hermanos, nuestra fe es el núcleo esencial de una oración eficaz. Eso me gustó, es una definición mía, Esta no la va a encontrar en ningún libro. Ni la va a oír en este mundo ni en el próximo, esa solamente es mía. Nuestra fe es el núcleo esencial de una oración eficaz. No, ya con eso me puedo morir mañana, hermano. Grábenlo, me lo pones ahí de epitafio, por favor, ahí. Ahora fíjese. ¿Qué dice la Escritura? Vaya conmigo, ya estamos aterrizando ya, Yo estoy haciendo tiempo porque tienen que llegar los exploradores y misioneros. Pero vamos a Santiago capítulo 5 versículo 15. Nuestra fe es el núcleo esencial de una oración eficaz. Santiago 5:15. Voy a esperar que ustedes lo encuentren. Dice, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor le levantará. Si ha cometido pecado, ¿qué dice, hermanos? Que le serán perdonados. Fíjese que todos tenemos fe, pero desgraciadamente muchos tienen mal encausada la fe. Tienen mal encausada la fe. Y es ahí donde nosotros batallamos para encuadrar correctamente nuestra fe. ¿Qué dice la Biblia? Puestos los ojos ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador. Cuando nosotros sintonizamos nuestra vida en esa frecuencia, hermanos, de lo que es la palabra de Dios. Ustedes han de recordar otro testimonio
de aquella persona que le dijo: Señor, yo soy hombre de autoridad. Y cuando yo le digo a este, ve, tiene que ir. Y cuando le digo, ven, tiene que venir. Y yo sé que tú eres hombre de autoridad. Mi criado se está muriendo de una fiebre que no hay medicamento para él. Pero me han dicho que tú tienes el poder. Solamente di la palabra y mi siervo que está a distancia allá en casa va a sanar. ¿Qué dijo Jesús? No he visto tanta fe en Israel como la fe de este hombre. Sea como tú quieras. ¿Y qué hizo el hombre? ¿Se fue corriendo a ver si su criado había sanado? No, se fue al mercado. Se fue ahí al 6 Juárez y Hidalgo a comprar todo. Y ya cuando regresó, llegó a la casa. ¿Y qué pasó? Dijo. ¿Y dónde está el enfermo? Dijo, no hombre, ¿cómo a qué hora? Dijo, a tales horas. Dijo, a esas horas yo estaba hablando con Jesús. Cuando yo encauzo correctamente mi fe y mi oración, es entonces cuando viene la exaltación de parte de Dios. Pero yo tengo que sacrificarme. Ya para cerrar y invitarlos a orar, ¿se acuerdan de aquella mujer que tenía, cuántos años tenía flujo de sangre? 12 años con flujo de sangre. Era una mujer, hermano, que era un desecho. Sangre todos los días, y la sangre es la vida del cuerpo. Una mujer que fue degradada a lo peor, pero fue ella la que dijo, si yo tocare el borde de su manto, pero el borde del manto de ese hombre que se llama Jesús, yo seré sana, dijo. Cuando nosotros orientamos correctamente nuestra fe, y nosotros como cristianos alimentamos nuestra fe con la lectura de la Biblia, porque la fe viene por el qué, hermanos. Pero el oír qué. Mire, la fe no viene por los cantitos. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Y cuando nosotros alimentamos la fe de la palabra y la alimentamos con el ayuno, con otra vitamina más, y cuando la fe le damos el alcance de una oración efectiva y eficaz, produce cosas extraordinarias en nuestra vida. Ese es precisamente los fundamentos para tener éxito en la vida cristiana. Es vivir una vida entregada. Si confesamos nuestros pecados a Él, Él es fiel y justo para perdonar mis pecados y limpiarme de toda maldad. Ese es ahí donde debemos caminar. Es ahí. Me gusta mucho recordar a don Benjamin Franklin porque lo estoy leyendo, a ese gran estadista norteamericano. Sobre su tumba hay un epitafio que dice, aquí yace Benjamin Franklin, pronto verán el original corregido y mejorado por su autor. Ese es confiar en Dios. ¿Por qué lo creía? Porque él era un lector de esta palabra. Ya no hay temores en mi ser, si mi Jesús conmigo está. Ya no hay pesares como ayer, si mi Jesús conmigo va. ¿Por qué llorar? ¿Por qué sufrir? Si mi Jesús conmigo está. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor, hermanos? Anoche estaba yo recordando un himno que dice, blancos vestidos bañados de luz, rica diadema de gran resplandor, bella mansión de sublime quietud, donde la noche jamás existió, esa ciudad admirable de Dios, en que estaremos reunidos con Él. Todo lo ha preparado Jesús, es para mí. Bello ropaje, hermoso hogar, tierra preciosa, dulce cantar, bella corona de estrellas mil, rica mansión de luz, do viviré.
Esa es la confianza que tenemos nosotros. Si creemos y confiamos en Él, este libro nos da la dirección. ¿Cuál es nuestro destino seguro? Y mientras caminemos aquí, si nosotros somos lectores de la Biblia, si nosotros practicamos una vida de ayuno discrecional, pero serio, y vivimos una vida de oración permanente en nuestra vida, hermanos, créalo, seremos cristianos de mucho éxito. Y entonces nuestra vida y la vida de nuestra familia y la vida de nuestros hijos será altamente bendecida por Dios. Amén, hermanos. Vamos a orar. Los invito a estar de pie.